Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical. Amén. En esta ocasión vamos a mirar el estudio bíblico número 3. Amén. Y les invito a hacer una oración ahí donde están para agradecerle al Señor por esta oportunidad. Padre, te doy muchas gracias, Señor, en este día por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra a través de este medio. Señor, muchas gracias por cada uno de mis hermanos que se unen, se toma el tiempo, mi Dios Padre, de escudriñar y aprender de tu palabra, Señor. Gracias por esta bendición tan grande, Señor, de una forma tan cómoda y práctica, Señor, de seguir estudiando tu palabra y gozarnos, mi Dios Padre. Seas tú con cada uno, Señor, abriéndonos el entendimiento en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Bueno, el título de este estudio número 3 es La vara de Aarón reverdeció. En la vara de Aarón reverdeció, y el pensamiento central es: todo ministro cristiano requiere el respaldo divino para servir en aquello para lo que ha sido llamado. Y el texto que sobresale en esta clase dice: florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y como siempre tenemos tres objetivos. El primero es analizar la forma sobrenatural como Dios respaldó el ministerio de Aarón. Y el número 2, apreciar la actitud que merece el ser escogido para servir al Señor. Y el 3 es aplicar la conducta a la que es propio del santo ministerio. Amén. Y la base bíblica para esta clase se encuentra en el libro de Números capítulo 17 y es nada más de los versículos 1 al 13. Bien, lo voy a leer. Dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Versículo 3: y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Versículo 5: y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y el versículo 6 dice: y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Versículo 7: y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Versículo 9: entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová, todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas delante de mí para que no muera. 11: e hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. 12: entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos, todos nosotros somos perdidos. Versículo último: y dice: cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Bueno, fue Dios mismo, amén, el que escogió a la tribu de Leví como la tribu sacerdotal, y fue Dios mismo quien escogió a Aarón, amén, y a sus hijos para que sirvieran como sacerdotes. Sin embargo, el capítulo que acabamos de leer nos muestra que pues siempre habrá oposición, amén, contra la obra de Dios. Siempre será un reto servir a Dios a pesar del respaldo divino que viene incluido, amén, en el llamamiento a tal servicio. Ese fue el caso de la rebelión narrada desde aquí en el capítulo 16, amén, del libro de los Números. Se encuentra Coré, Datán y Abiram. Tomaron gente, amén, y levantaron, vinieron delante de Moisés y Aarón para rebelarse contra la autoridad, amén, que Dios había dado a estos sus siervos, amén. Entonces, en realidad, si Dios no entra a ayudarlos, lo más probable es que los hubieran matado, amén, hubieran acabado con ellos. Estos dos siervos de Dios, Moisés y Aarón, dijeron al pueblo de Israel, dirigieron, amén, al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, y tuvieron pues que lidiar con todo tipo de problemas, amén, del pueblo de Israel. Entonces, si no hubiera sido pues por la ayuda de Dios,
obviamente que la historia sería otra. El por qué el Espíritu Santo permitió que se escribiera esta historia en la Biblia está relacionado con la necesidad que tenemos de conocer bien el corazón humano. Amén. La Biblia dice en Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es engañoso y perverso, y luego pregunta, ¿quién lo conocerá? Así que al cumplir cualquiera de los ministerios en el Evangelio debemos tener claro lo que dice su palabra. Amén. En Mateo capítulo 10, versículo 16, dice que Cristo nos envía como corderos en medio de lobos también. Y dice que debemos ser prudentes y sencillos. A la vez esta historia pues nos ayuda a comprender que no debemos defendernos nosotros mismos de los opositores. Amén. El mismo Dios que nos llamó a servirle ha prometido estar con nosotros, dice que todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así, entonces, como la vara de Aarón reverdeció delante del arca del pacto, amén, los ministros del evangelio pues pueden estar seguros que su autoridad para servir al Señor, amén, viene de estar de la presencia de Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos entonces a comenzar, amén, con este estudio de esta lección. Y como siempre tenemos 3 puntos, amén. Y el primero es Dios orientó a Moisés sobre la solución ante la rebelión. En cada uno de estos puntos vamos a ver en esta ocasión 2 incisos, amén, por punto. El primer inciso del primer punto dice: el Señor mostraría a las tribus de Israel cuál era la tribu del sacerdocio, amén. Vamos a empezar aquí con los primeros 3 versículos, amén. Una vez más dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. El versículo 3, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Amén. Esta parte del capítulo 17 cubre una parte muy importante sobre el liderazgo, amén, en el pueblo de Dios. Entonces veamos esto paso a paso, amén. El versículo 1 se desarrolla a partir de un contexto terrible, amén, donde la autoridad de Moisés y Aarón pues había sido puesta en tela de juicio, había sido desafiada, amén, por algunos rebeldes, unos contrarios que se levantaron. Entonces las acusaciones de estos hombres, Coré, Datán y Abiram, eran que Moisés había traído a los israelitas de Egipto para prácticamente matarlos de hambre en el desierto, amén, y que pues había fallado a la promesa de llevarlos a la tierra prometida, de cómo instruirlos, amén, hacia Canaán. Pero la realidad es que Aarón había hecho expiación por el pueblo, amén, y Dios había defendido el ministerio de Moisés. Todo el que sirve a Dios debe saber que tendrá oposición, amén, tanto dentro del pueblo como de fuera también, amén, de aquellos que no conocen al Señor. Pero muchas veces lo difícil es cuando es ahí mismo adentro, amén. Pero los obreros de Dios siempre deben sentirse alentados, pues cuando Dios llama, amén, Él mismo respalda, amén, como se hará evidente, amén, en esta parte de nuestro estudio, amén. Y en el versículo 2 vemos que Dios pide a Moisés que vuelva a hablar de parte suya al pueblo, amén. Dios quería hablar a su pueblo a pesar de la dureza del corazón de los israelitas, amén, y a la misma vez pues confirmando el ministerio, amén, profético de su siervo Moisés. Entonces la instrucción divina fue que se pidiera a cada uno de los príncipes del pueblo una vara, amén, por cada cabeza de tribus, amén, de modo que hubiese 12 varas, amén, y que se escribiera el nombre, amén, de cada uno sobre su vara. Entonces aquí el propósito de esta estrategia era confirmar la autoridad, amén, que el mismo Dios había otorgado a esa línea sacerdotal de Aarón. Entonces también debemos recordar que para esta fecha, amén, ya Aarón era muy anciano, amén, y sus hijos pues pronto deberían también ocupar su lugar. Entonces la orientación del versículo 3 de escribir el nombre de Aarón sobre la vara de Leví era para pues demostrar que Dios había elegido, amén, a la casa de Aarón para ocupar el sacerdocio en Israel. Por más que quisieran ellos cambiarlo o hacer lo que quisieran, hacerlo a su forma, no puede ser, porque es Dios también el que
el que hace todas estas cosas y el hombre no puede meter mano ahí. El hecho que fuera Moisés quien debía escribir el nombre de cada príncipe en las varas, pues era para confirmarlo, amén, frente a sus enemigos como el escogido, amén, de Dios para lidiar al pueblo de Dios. Y de ahí pues ya te has de imaginar haber sido bastante difícil para algunos, yo creo, digerir esto, amén. El nombre de Aarón estaría escrito en la vara que representaba a la tribu de Leví. Entonces no se nos olvide que después de Aarón sus hijos debían continuar el sacerdocio, amén. Nunca debemos usurpar el ministerio que Dios da a otro, sino lo que debemos de hacer es apoyarlos, amén, y ser fieles en aquello que el Señor nos ha encomendado a nosotros, amén. Ahora veamos el inciso B de este primer punto, es el Señor haría reverdecer la vara de la tribu que Él hubiese escogido, amén. Se pone buena esta clase. Aquí vemos en los versículos 4 y 5, dice: las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Amén. En esta sección debemos de poner mucha atención, amén, a lo que Dios nos quiere enseñar, amén. Porque aquí es donde aparece anunciado este grande milagro, amén. Primero el hecho de poner las varas en el tabernáculo de reunión, como lo revela aquí el versículo 4 que acabamos de leer, nos enseña que las contradicciones surgidas entre los creyentes se deben resolver, amén, en la presencia de Dios, amén. Esto es lo primero que debemos de aprender aquí. Ahí en el tabernáculo de reunión se habría de mostrar, amén, cuál era la voluntad del Señor, amén, con respecto al asunto que estaban ellos reclamando, amén, que viene a ser el sacerdocio. Además, las varas debían ponerse delante del arca del pacto, amén, porque el arca representa el trono de Dios, amén, en medio de su pueblo, amén. Entonces, lo que podemos aprender es que cuando se presentan los problemas dentro del ministerio, debemos buscar a Dios en oración para que nos dé sabiduría, amén, para lidiar con tal situación, amén. La Biblia dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, amén. Él era un siervo muy cuidadoso en hacer siempre las cosas conforme al propósito de Dios, amén. Entonces, con esto aprendemos que la dirección del pueblo de Dios tiene su autoridad principal en lo que dice el Señor, amén. Ahora tenemos la palabra escrita, amén, la cual es una regla infalible de fe y conducta para los hijos de Dios. Por tanto, entonces debemos obedecerla plenamente, amén. Y el versículo 5 avisa de un milagro maravilloso. Dice: florecería la vara del varón que Dios escogiera, amén. El florecimiento de la vara escogida serviría como un recordatorio de Israel, amén, del poder del Señor para mostrar su voluntad en cuanto a la elección del sacerdocio que Él quiere, amén. Entonces todo siervo de Dios debe cuidarse del secularismo, amén, y depender siempre del poder de Dios para cumplir con ese ministerio, amén, al cual ha sido llamado, amén. Esto no significa dejar de prepararse, amén, teológicamente, sino saber que nuestra capacidad siempre proviene de Dios, amén, tal como lo dice su palabra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, amén. Y la segunda parte del versículo 5 revela que el propósito de aquel milagro prometido no era solo restablecer a Aarón, amén, ante los jefes de las otras tribus, sino hacer también cesar las quejas de todo el pueblo, amén. Entonces, el horrible pecado de quejarse de Dios y de sus siervos todavía persiste dentro de muchos, amén. Las quejas de murmuración aparecen en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, como una de las causas por las cuales la mayoría de los israelitas no entraron a Canaán. Amén. Entonces, de aquí podemos aprender a considerar, amén, pecado también aquello que puede ser considerado como zorras pequeñas, como cosas sin importancia, amén. Pero, y no solamente los pecados más escandalosos, amén, sino todas esas cositas también que dejamos veces por desapercibidos, amén. Entonces, toda desobediencia a Dios es pecado, amén, y requiere arrepentimiento del pecador y la intervención del sacerdocio, amén, de Cristo, para poder ser perdonados, amén.
Ahora vamos a pasar al punto número 2. El Señor dio muestra de respaldo a Aarón y al ministerio sacerdotal. Amén. También tenemos dos incisos. El primer inciso dice: el ministerio sacerdotal florece en la presencia de Dios. Amén. Vamos a leer los versículos 6 y 7 del capítulo 17 de Números. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Amén. Entonces, estos versículos que acabamos de leer muestran a Moisés, otra vez aquí vemos claramente ejecutando, amén, obedientemente los pasos que Dios le había dado. Amén. Entonces, primeramente, el versículo 6 aclara que frente a la palabra dicha por Moisés al pueblo, los príncipes de Israel, vemos que le dieron cada uno una vara, amén, por tribu, y en total 12 varas, como leímos. Entonces, si recordamos el contexto de la rebelión, amén, que hizo necesaria esta intervención de Dios, nos será más fácil entonces comprender que el Señor es quien sujeta, amén, al pueblo debajo del líder, a quien Él escoge, amén. Como referencia a esta inclinación, pueden leer el Salmo 144, versículo 2. Entonces vemos que no hubo resistencia por parte de ninguna tribu ante la petición de Moisés. Amén. Vemos que todos en obediencia dieron las varas requeridas, amén, para la señal que Dios habría de mostrar. Amén. No sé si estaban muy seguros de lo que estaban haciendo o estaban entercados que creían que iba a ser de la forma que ellos creían. Amén. Pero número 2 aquí es el hecho que fueran 12 varas, porque esto habla de la responsabilidad que tiene cada príncipe, también de ejercer autoridad en el rango que le había sido asignado. Amén. Pero a la misma vez, ningún jefe de tribu era totalmente independiente en sus funciones, sino que cada uno era parte del pueblo, amén, en general. Entonces, de aquí aprendemos que todos los que servimos en la casa de Dios debemos ser diligentes, amén, en guardar esa unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, amén, tal como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 3, amén. Y como número 3, amén, en el versículo 7 muestra otro acto también obediente por parte de Moisés, amén, en concordancia a lo que el Señor le había ordenado, amén. En el versículo 4 dice: Él puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Entonces debemos observar aquí el nombre que se asigna a aquella tienda. El nombre es el tabernáculo del testimonio, amén. Esto nos hace entender que la pieza más importante de aquella tienda era el arca del testimonio, amén, porque desde ahí Dios se manifestaba a Moisés y le hablaba, dice su palabra que le hablaba cara a cara. Entonces el poner todas las varas de los jefes de tribus delante del Señor, incluyendo la vara de la tribu de Leví con el nombre de Aarón, pues lo que muestra es que los ministerios son lícitos, o sea que son legítimos y autorizados, amén, cuando es Dios mismo el que los pone a prueba, amén. Entonces debemos tener claro que las iglesias no llaman a hombres, amén, y mujeres al ministerio, tampoco lo hacen los institutos bíblicos, amén. Ellos lo que hacen es prepararlos nada más, es Dios quien llama, amén, y es la iglesia la que respalda, amén, es la iglesia la que envía, amén. Entonces, un buen ejemplo de ello fue la defensa que Dios mismo hizo de Moisés, amén, cuando sus propios parientes, amén, Aarón y María murmuraron de él, amén. Si recuerdan esto lo pueden ver en el libro de Números, también en el capítulo 12, versículos 5 y 8, amén. Y en el inciso B vemos la vara de Aarón echó fruto para demostrar el respaldo de Dios, amén. Continuamos en el versículo 8, dice: aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Amén. Entonces aquí precisamente es donde vemos que Dios se manifestó tremendamente, amén, ejecutando un milagro grande y glorioso para restablecer al sacerdocio, amén, a la tribu de Leví en manos de su siervo Aarón. El versículo 8 comienza mostrándonos el acontecimiento que se hizo visible, amén, al día siguiente. Entonces notemos que este
tremendo milagro por parte de Dios ocurrió en un solo espacio de una noche. Amén. Pues es tremendo, amén. Como ya leímos, las varas fueron puestas en la presencia de Dios, amén, el día anterior, amén, y al amanecer del día siguiente todos pudieron presenciar la señal del respaldo divino, amén, a Aarón de la tribu de Leví. Entonces la Biblia habla de muchas operaciones milagrosas, amén, de Dios con su pueblo Israel que sucedieron en solo una noche. Por ejemplo, todo el pueblo atravesó el Mar Rojo en una sola noche, amén. Esto lo podemos ver en el capítulo 14 de Éxodo. E igualmente frente a la agresión de los sirios, amén, el ángel del Señor mató en una noche a 185,000 enemigos para defender a su pueblo. Esta historia la encuentran en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Ahora, por otro lado, también vemos que Moisés fue el primero en verificar, amén, que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y había echado flores, que había arrojado renuevos y además producido almendras. Ven, esto ha de haber sido muy grato para Moisés, amén, el hecho de que había sido su hermano Aarón el que empezó a acompañarlo en aquellas citas frustradas, aquellas citas tan terribles, amén, ante el faraón, quien representa el diablo, amén, y ahora ver cómo Dios honraba su fidelidad, amén. Pienso yo que debió haber marcado a Moisés maravillosamente, amén. De aquí aprendemos que el camino de la obediencia en el santo ministerio nos lleva al testimonio indudable del poder de Dios, amén. Debemos ser celosos, amén, con hacer la obra de Dios a la manera que Él nos lo pide, amén. Pues es la única garantía de que Él nos respaldará, amén, y llenará nuestras vidas de grandes victorias, amén. Cuando servimos a Dios en el ministerio, no debemos gastar nuestras fuerzas en defendernos, amén, por más frustrante que sea la situación, amén. Y lo que debemos hacer es encomendarnos al Señor que nos llamó, pedirle su pronto auxilio y permitirle obrar, amén, a nuestro favor. Mientras no hayamos terminado la carrera trazada por el Señor, pues podemos hacer la promesa que ninguna arma forjada contra los siervos de Dios prosperará, amén. Isaías capítulo 54, versículo 17. Entonces, debemos pedirle al Padre, amén, nuestro Padre Celestial, que como hizo en el caso de la vara de Aarón, nuestros ministerios también puedan reverdecer, amén, y llevar mucho fruto para su gloria, amén. Y en el versículo 9, notamos que Moisés mostró a todos la ratificación, o sea, la validación, la confirmación que a través de aquel milagro Dios había hecho de la tribu de Leví, de la casa de Aarón, amén, para el sacerdocio. Por supuesto que pues aquí no hubo réplicas de los rebeldes a aquella demostración sobrenatural, amén. Por el contrario, cada príncipe de las tribus tomó su vara seca sin florecer, amén, excepto la de Aarón, tal como le dice su palabra. Entonces, claramente en el Salmo 23:5 dice que es el Señor quien mismo adereza mesa delante de su siervo, que es en presencia de sus angustiadores, amén. Siempre debemos descansar en el Señor, pues su palabra dice en el Salmo 34:22, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían, amén. Sabemos que habrá épocas muy difíciles, pero el Señor siempre proveerá para los suyos, amén, si le buscamos con intensidad y perseveramos en sus caminos, amén, sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda. Bien, ahora vamos a ver el tercer punto. La señal dada por Dios produjo arrepentimiento por parte del pueblo. El primer inciso, el respaldo divino a Aarón se convirtió en una señal para los israelitas. Aquí vamos a ver los versículos 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que guarde por señal a los hijos rebeldes y harás cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Amén. Cada vez que Dios hace un milagro, quiere que haya una reacción, amén, de alabanza, de reconocimiento, de sí por parte en sí del hombre, amén. Entonces miremos cómo aquí se demuestra esta verdad, amén. Primeramente, al mirar este versículo 10, hallamos que otra vez Dios instruyó a Moisés
que hacer, amén, sobre aquel asunto, amén. Todo el que le sirve a Cristo debe estar atento siempre a la voz del Espíritu Santo, porque es Él quien nos instruye, amén, sobre qué hacer en cada situación que se nos presenta, amén. Aquí, pues la orientación del Señor a Moisés fue que volviera la vara de Aarón, amén, y la guardara delante del testimonio para que sirviera de señal, amén, de recordatorio a los hijos de Israel. Entonces la permanencia de aquel almendro en el arca del pacto serviría como un recordatorio a los israelitas que debieran someterse obedientemente a la elección divina del sacerdocio de Aarón, amén. Y número 2, también tenía el propósito de que gracias a aquel milagro los israelitas dejaran de quejarse, amén, delante del Señor. Entonces, la última parte del versículo 10 deja claro que el pecado acarrea muerte, amén. Por tanto, Dios no quiere que su pueblo peque y se muera, amén. Estamos al tanto de que aquel almendro floreció en la presencia de Dios, amén, y fue colocado en el arca del testimonio. Esta es una clara representación tipológica de Cristo, amén. Después de morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, si ponemos toda nuestra confianza en Él como Salvador, somos perdonados del pecado y libres del poder del pecado y de la muerte, amén. Y en el versículo 11 hallamos la obra obediente también de Moisés, amén. Dice que hizo como le mandó Jehová, amén. Entre el mandamiento y la obediencia, pues a veces se observa un gran espacio, amén, y no debería ser así. Algunos no obedecen por falta de diligencia o sea, prontitud, amén. Otras veces el obrero quiere que Dios mande a otro en su lugar, porque no se siente capacitado, amén. Si recuerdan, así hizo Moisés al principio, amén, cuando fue llamado en Horeb. Pero en esta ocasión Moisés realizó diligentemente el mandamiento divino, amén, y puso aquella vara reverdecida en la presencia de Dios como señal, amén. De aquí aprendemos que hay asuntos en la obra de Dios que no pueden esperar por nuestra pereza, amén. La palabra nos enseña en Romanos 12:11 que en lo que requiere diligencia debemos ser fervientes en espíritu para servir al Señor, amén. Y el último inciso, el milagro de la vara de Aarón reverdecida causó arrepentimiento. Versículos 12 y 13. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. El versículo 13 dice: cualquiera que se acerque, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Pregunta aquí. Entonces esta última sección de nuestro estudio revela que Dios logró su objetivo, amén. Su objetivo final con el milagro. Veamos qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar aquí, amén, en esta parte. Entonces en el versículo 12 vemos que hablan los hijos de Israel y le dicen a Moisés que eran muertos, que eran perdidos todos, amén. Entonces esta declaración de arrepentimiento tiene muchos paralelos en la Escritura, donde alguien o todo un pueblo se declaró pecador ante la santidad de Dios, amén. Por ejemplo, los hombres de Nínive, amén, también se arrepintieron y se humillaron en silicio y ceniza para mostrar su temor al justo juicio del Señor, amén. En Jonás capítulo 3 encontramos esta parte. Entonces, cuando las grandes manifestaciones de Dios llevan al hombre a ese estado de reconocimiento, amén, lo próximo que viene, pues obviamente es gracia, amén, es perdón, amén, por parte de nuestro Señor, amén, por parte de Dios, así como de la misma forma como Dios perdonó a Nínive, también perdona a todo el que reconoce su pecado, amén, y sabe que no puede liberarse a sí mismo, amén, del poder mortal de su maldad, amén. Y número 2, Cristo ofrece promesas, amén, de salvación para todo el que se arrepiente de corazón, amén. Nuestro trabajo como ministros del Señor, pues es estar dispuestos a brindar la esperanza del Evangelio, amén, a todo el que reconozca su maldad y su necesidad de salvación. Entonces, los creyentes somos ministros competentes de un nuevo pacto, amén, no de la letra, sino del Espíritu, tal como lo dice
su palabra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Y en el versículo 13 que leímos muestra que el pueblo tuvo tal temor de Dios que consideró inclusive el acercarse al tabernáculo del Señor como una causa segura de muerte. Amén. Entonces se preguntaron si acaso todos perecerían, amén, en la presencia de Dios. Sabemos que sin el temor de Dios no hay regreso a la cordura y al arrepentimiento, amén. Pero en el temor del Señor sus hijos tendrán una fuerte y confianza, esperanza, amén, tal como lo dice Proverbios capítulo 14, versículo 26. Entonces la pregunta de los israelitas de si acabarían por perecer todos, hay una grata respuesta, amén, en Cristo y en su sacrificio en la cruz. El propio Jesús dijo, y está escrito en el libro de Lucas 9:56, que Él no vino para perder las almas, amén, de los hombres, sino para salvarlas, amén. Y como enseñó también Pablo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23. Entonces, por eso como hijos de Dios, pues debemos mostrar gratitud, amén, al Señor por la salvación, amén, y permitirle guiar nuestros pies en una conducta digna del evangelio que profesamos. No olvidemos que la prueba del liderazgo está en el fruto. Amén. El líder llamado por Dios dará un buen fruto en cuanto a su comportamiento. Amén. La unión con Jesús es lo que significa expiación. Amén. Fuimos creados para vivir para Dios y recibir vida, tanto como se crea una rama, amén, que brota de una vid. La vara delante del arca representa al creyente que cree que la unión con Dios es posible debido al sacrificio de Jesús en la cruz. La sangre en el propiciatorio es lo que permitió que brotara esa vara de Aarón. Nos postramos ante el trono como la vara en reconocimiento de que necesitamos su poder. Amén. Reconocemos que la dependencia en Cristo es necesaria y ese río de vida es como la savia, amén, de la vid que llena la rama. Entonces le servimos como ramas inclinadas ante el propiciatorio, amén. Ahora, pues gracias al Señor, hay ramas floreciendo por todas partes, dando fruto, amén, para la gloria de Dios, amén. Y para la próxima semana, hermanos, vamos a estudiar el cruce milagroso de Israel por el río Jordán, a fin de tomar posesión, amén, de Canaán. Y les invitamos a leer, a estudiar en el libro de Josué, capítulo 3, versículos 7 al 17, amén. Y nos vemos, primero Dios, en la próxima semana. Dios les bendiga, mis hermanos.